Nos encontramos con el señor Fernando Mancera, diseñador y creador de reconocidos personajes como El Concurso y Álbum de Javier y Más Caimán. Vamos a hablar sobre su relación con el señor Nelson Ramírez, animador colombiano. Señor Mancera, ¿cuándo y cómo conoció al señor Nelson Ramírez? Pues estaba empezando mi carrera todavía. Él tenía una oficina en el Parkway de la Soledad y nos conocimos por el arte, por el dibujo. A mí me encantaba la animación y él tenía el equipo y la gente. Era prácticamente la única persona en el medio animación. Con él contrataba a todo el mundo, las programadoras, los clientes, y se hicieron muy bonitos comerciales de animación 2D. Hoy por hoy ya eso no es viable. Está todo 3D, está computadora. Antes era como lo hacía Disney, con la mano, sobre acetato, con color, con pinturas de Disney, que eso sí, Nelson siempre se cuidó de traer pintura de la que fabricaba Disney. Y ahí fue cuando nos conocimos. Fue una relación muy afable, nos entendimos desde el principio y nos colaboramos. Él posteriormente al lanzamiento, cuando se lanzó el concurso ¿Dónde está Javier?, él me colaboró en el álbum Javier Rockstar, y la animación la hizo él con la música de Becerra, de Ernie Becerra, y fue un gran comercial, movió cualquier cantidad. Ese álbum fue un éxito. No alcanzaba lo de Panini, porque Panini es con mucho músculo y está el tema del fútbol, pero el álbum más vendido después de Panini fue Javier Rockstar. ¿En qué época aproximadamente pasó todo esto? Eso pasó a finales de los 80, 88, 89. ¿Qué trabajos hizo más con él? Con él hicimos después el lanzamiento de Más Caimán, que fue en el 86, no recuerdo bien, para el Mundial de Estados Unidos, y fue la mascota, y con esta sí se hicieron 4 o 5 comerciales, muy buenos también. Bavaria, patrocinador único de la Selección Colombia. Seguridad, fuerza, técnica, genialidad, voluntad, tenacidad, magia, patria, potencia. Bavaria, patrocinador único de la Selección Colombia. Saurópolis hace 65 millones de años, en donde Max Caimán ha seleccionado a los héroes que salvarán el planeta. Viaja en el tiempo y llega a la Tierra. Esta es su historia. Max Caimán, el álbum Mega Play con láminas a todo color. Colecciónalas y gana fabulosos premios con Pony Malta. 6 tapas contramarcadas y lámina premiada. Una bicicleta, 3 tapas y lámina. Un muñeco, 2 tapas y lámina. Un afiche. Gana con tus tapas y láminas de Pony Malta. ¡Selección Colombia! ¡No! La magia del fútbol la tiene Colombia. Y la suerte la pones tú con Max Caimán, la mascota oficial. El toque de Max Caimán le da suerte a la selección, te lo dice Wilson Pérez. Cómpralo ya, transmite tu energía, porque en USA 94 la magia la hacemos todos. ¿Cómo lo definiría o lo recuerda como profesional? No, inigualable. Es decir, primero que todo, para ser profesional en esta área se necesitaba ser autodidacta, porque aquí no había ni universidades, era un asunto que estaba relegado a los que les gustara el tema. Entonces era formación autodidacta, y él era excelente en eso. Tenía una magnífica biblioteca de animación, de Disney, de todos estos personajes. Conocía a fondo todo, hacía las trucas, todo lo que se hacía en la animación, mezclar figuras reales con animación y todo esto, y hizo muchos comerciales excelentes. Es decir, yo pienso que por más de 2 décadas él manejó
no como monopolio, sino que no había nadie más, ¿no?, que hiciera con la calidad los trabajos que se hacían con él. De hecho, las agencias y todo lo preferían siempre, programadoras y agencias de publicidad, que en esa época era la publicidad un poco más a la antigua, pero yo digo mucho mejor que la de ahora. Siendo usted el diseñador y el creador de estos personajes, cuéntenos cómo fue el proceso de creación de estos mismos. Pues le cuento, eso, como dicen en el tema de Javier, al que le toca, le toca. A mí, yo estaba trabajando con El Espectador a freelance, haciéndoles un proyecto que se llamaba Colombia Precolombina, y era un proyecto que me había emocionado bastante. Me llamó el señor Diego de Narváez, que querían salir con un concurso para competir con un concurso que tenía el tiempo por la misma época, que se llamaba Se Busca. Entonces me dijeron más o menos las pautas, que era un asunto muy similar a un personaje gigantesco que está en Europa, se llama Where is Waldo, y que me documentara y que les presentara algo a ellos. Yo, como no tenía tiempo porque estaba de cabeza en este otro proyecto, conseguí un amigo, le dije, hágale esa vaina y sáquele del concurso, que no sé qué. Y cuando a los 8 días tuvo el boceto, le dije, va y lo presenta. Llamé a de Narváez y lo presentó, y al ratico me llamó de Narváez y me dijo, no, esa vaina no la hizo usted, yo quiero que me lo haga. Le dije, ay, es que estoy en esto. Entonces me dio un ultimátum, me dijo, ¿quiere salir con eso? Le dije, sí, claro, haga primero esto para salir después con eso. Y realmente después se salió con ese proyecto, pero así fue la creación del personaje. Otra cosa, ¿no? Yo hice un personaje muy suelto, no era lo que ellos querían un personaje, y yo, se me pegó la aguja que debía ser así. Personaje tenía que ser narizón y todo eso, pues para que la gente lo distinguiera entre ese montón de otros personajes que había en el concurso, y que además tuviera un nombre pegajoso, el cual a nadie se le ocurrió. Entonces estábamos ya a 3 días del lanzamiento, el tiempo ya salía con su proyecto, con premios millonarios, estaba a cargo de Felipe Santos, y nosotros no le teníamos nombre al personaje. ¿Dónde está? Que dónde está Pedro, que dónde está no sé qué. Ya en el último momento me llamaron, Fernando, toca hacer una tormenta cerebral aquí de ideas, porque hay que ponerle ya el nombre, así sea el que sea. Entonces yo entré y ¡pin! Toreros Muertos, yo no me llamo Javier. ¡Pin! Todos al inicio nos dijimos, ese es el nombre, y quedó ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Ha salido en 15 países, Centroamérica, el sur, Perú, etcétera, etcétera, y en todos, eso sí ha sido un elemento, en todos ha sido un éxito. Inclusive en Estados Unidos, que fue donde menos periódicos vendió, a través del Nuevo Herald, un periódico dirigido a la gente latina en Miami y en el condado de Dade, y subió la circulación a 10.000, 12.000 ejemplares, que eso para los gringos eso fue una barbaridad, porque allá cada punto de 1.000, de 500 ejemplares es súper valorado. Además se le quitó bastante a la competencia, porque esos nuevos lectores eran por el concurso. Esa es en síntesis la historia del personaje. A raíz de eso me llamaron que Felipe Santos, ¿no?, que era el del otro bando, el que había sacado el otro concurso, después de la paliza que le dio Javier, porque eso fue un asunto histórico. De hecho, la noticia se proyectó al ámbito internacional y empezaron a hacer fila los periódicos de Centroamérica y de todas las partes de Sudamérica para comprar el concurso. Era un asunto que no teníamos calculado, pero que empezó a hablar del personaje como éxito. Yo me había asegurado los derechos internacionales del personaje, y entonces empecé a venderlo 20, 30, 40.000 dólares, pero la condición era que me ponían los clientes que yo estuviera en las ventas publicitarias y en los detalles del lanzamiento, y siempre fue un éxito. Aquí hubo periódicos como La República de Costa Rica, un periódico que circula mucho menos que el primer periódico de Costa Rica, que es La Nación, y subió y sobrepasó a La Nación. En El Salvador, un periódico muy pequeño que se llamaba, porque ya no existe,
Noticias del Mundo le dio en la cabeza a la prensa gráfica. Es decir, siempre traté de que los periódicos fueran los de menos circulación para que se notara el efecto de dónde está Javier. Y así sucedió en todos. Poco a poco el personaje ganó en todas partes y el espectador dijo, sigamos sosteniendo el tema de Javier. Y decidió hacer un Javier por las principales ciudades de los Estados Unidos. Fui, tomé fotografías desde helicópteros, etcétera, etcétera. Hice los escenarios y salimos. El éxito posterior fue éxito también, pero ya no es lo mismo. El que pega primero pega dos veces y eso ya no se volvió a repetir, pero sin embargo el personaje a nivel publicitario fue mejor posteriormente que... En el cementerio del hiperespacio se encuentra un maravilloso instrumento capaz de convertir a quien se atreva en la más grande estrella del rap. Javier Rockstar, el álbum Tenaz, con super ilustraciones autoadhesivas a todo color en sobre de 4 figuritas. Colecciónalas, te invita a Pepsi. Javier, el álbum Tenaz. ¿No cree que la incidencia de la animación de Nelson Ramírez del personaje Javier en el éxito que tuvo? Es decir, hay una cosa que aclarar. Nelson hizo la animación del álbum, que fue vital para el álbum. Es decir, es el mejor comercial que se hizo de Javier. Y los concursos sí los hacía el espectador por su lado. El álbum, hacer un negocio en el que yo estaba en sociedad con el señor Vincheri, nos permitía ciertas libertades, ¿no? Entonces rebautizamos el personaje Javier Rockstar, lo volvimos una estrella, vendimos una biografía de él y actualmente, y cosa curiosa, hace algo más de 15 días se vendió un álbum sin figuritas de Javier en $1.000.000 pesos para un coleccionista. Otra cosa que se vendió muy bien fueron los muñecos y los llaveros del personaje. Este personaje generó un merchandising que hasta la fecha no lo había generado ningún personaje, ¿no? Había el guriguri del espectador, de Caracol, perdón, y una serie de personajes así, pero no calaban. Javier dio en el blanco, caló, y hoy por hoy Javier sigue estando vigente. ¿Cómo ve la animación, la creación y el diseño de personajes actualmente comparadas con la de antes? No hay nada que ver. Es decir, antes hacer 1 minuto de animación llevaba meses. Ahora 30 segundos de animación con un computador 3D o una película es un asunto que se hace a toda velocidad y una calidad. El pelo ya se les mueve. No se podría competir en 2D contra lo que se está haciendo en 3D. De hecho, también son dos cosas distintas que no permiten competencia, ¿no? Porque empresas como Cartoon Network y todas estas siguen haciendo proyectos en animación 2D y siguen teniendo Bob Esponja, todos estos personajes que siguen pegándole al grupo infantil y juvenil. ¿Cuál consideras el legado de Nelson en la televisión, el cine, la televisión? La incidencia de lo que hizo Nelson a través de su productora Nelson Ramírez para la época fue determinante. Es más, muchas productoras y agencias de publicidad de Venezuela, de Panamá, con el señor Asael Pitti, venían a Colombia a hacer las animaciones con el señor Nelson Ramírez. La mayor calidad en animación siempre la dio Nelson. Él grababa en 35 centímetros, 35, ¿cómo se llama esto? Sí, exactamente, con cámaras súper sofisticadas. De hecho, el stand más completo de animación que ha habido en Colombia, un Oxberry, recuerdo ahora la marca, lo tenía Nelson, y esto daba posibilidades para efectos multiplano, en que un plano se mueve para acá, otro para allá, daba profundidad de campo, etcétera. Era lo último y lo más novedoso en esa época. De los mismos cámaras y stand que tenía Disney en esa época, que eso para traerlo él fue una hazaña. Se relativa a las nuevas generaciones, la gente que quiere incursionar en la parte de creación, diseño de personajes, animación. Bueno, el consejo para las nuevas generaciones es que siempre tengan conocimiento de cómo era antiguamente la animación, porque eso les va a dar un background de conocimiento y un bagaje para poder
desarrollar nuevos productos. Colombia es un país que hasta ahora está despertando con el tema del cómics. Antes aquí no hubo, de hecho Nelson tuvo que ver con un cómics, hizo algunas ilustraciones para las historietas. La historieta y la animación son cosas que siempre han ido más o menos de la mano. Actualmente el cine, para poder hacer películas, tiene que recurrir a los personajes, Superman, Flash, Batman, etcétera, etcétera. Y aquí no hay una industria que cree personajes, etcétera, o está muy incipiente. A esas personas les digo, por ejemplo, a los nuevos dibujantes, estudien anatomía, etcétera, etcétera, pero este es un trabajo muy dedicado. Es decir, me acuerdo de otra anécdota, Picasso decía que él lo que más hubiera deseado era poder hacer un cómics, una historieta, que él pintaba sus cuadros pero que él no podía hacer una historieta. Y Moebius, el mejor ilustrador a mi modo de ver de la historieta, decía que era un asunto totalmente que tenía que estar uno inmerso en ese mundo en cuanto a documentación, etcétera, etcétera, para hacer un buen cómics. Él es el autor del Teniente Blueberry, la mejor historieta que se ha hecho. Perfecto.